Hola, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Javier Coppola. Estoy en este curso de cálculo diferencial e integral de una variable del segundo semestre de 2020. En estos videos, la idea es que vamos a ver cosas más orientadas a ejercicios particulares de cada práctico, pero también algunas otras cosas generales. Por ejemplo, hoy lo que vamos a hacer es ver algunas cosas básicas de funciones, de representación de funciones por fórmulas o por gráficas, que son las dos maneras más comunes en las que vamos a representar funciones durante el curso. Y en realidad vamos a ver algunas nociones también que van a servir para aplicar en el práctico de la semana 1 en el ejercicio 7 de la parte 3, que habla de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, pero desde el punto de vista de la gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Te dan la gráfica y vos tenés que sacar información de la función. Pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, por eso quería yo hoy hacer primero una introducción. No sé ustedes, pero en particular yo antes de ir a la facultad estaba mucho más acostumbrado a ver las funciones con fórmulas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir la fórmula de una función y ver cómo se relaciona con el tema de la gráfica, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a agarrar una función sencillita. F de x, pongámosle x al cuadrado más 1. ¿Qué sabemos hacer con las funciones así, de esta forma? Bueno, lo que sabemos hacer es, dado un número, saber cuál le corresponde por f, ¿no? Bueno, vamos a tirar algún número. F de 1 igual a 1 al cuadrado más 1, esto es 2. F de 2 igual 2 al cuadrado más 1, 4 más 1, 5. Y así podemos seguir. F de 0 igual 0 al cuadrado más 1, esto es 1. F de menos 1 es menos 1 al cuadrado más 1 igual a 2. Me dio igual que este de acá arriba. No pasa nada porque dos números distintos pueden ir por la función al mismo. Eso es algo en lo que nos vamos a detener ahora más adelante, que tiene que ver con las propiedades que vamos a ver. Bueno, pero ¿cómo se ve esto en la gráfica? Yo voy a graficar ahora un poco la función. Disculpen que no va a estar a escala, pero bueno. Bueno, más o menos quedó. Entonces, ¿cómo vemos estos datos acá en la gráfica? Bueno, yo tengo acá el eje de las X y el eje de las Y. ¿Y qué pasa acá con esto? Acá puse la X. Esto es lo que va a ser el valor de Y, que vamos a usar en la gráfica. ¿Y cómo vamos a poner esto acá adentro? Bueno, a esta X, el plano, tiene coordenadas X e Y. Entonces a esta X, ¿sí? Que voy a elegir acá la X igual a 1, voy para acá arriba hasta que me topo con la gráfica y voy para acá, ¿no? Para arriba y para la izquierda y me fijo el valor de la imagen, que en este caso sé que es 2. Vamos al 2, vamos para arriba hasta que nos vamos con la gráfica, vamos para la izquierda y esto es 2, 4, 5, me quedó bastante bien. El 0, que es, si me muevo 0 para la derecha estoy acá. ¿Y cuánto subí? 1. Y el menos 1 ya habíamos adelantado que f del menos 1, si voy para arriba, bueno, acá me corro para la derecha porque es para donde me quedó el eje, f de menos 1 es igual a f de 1, que es igual a 2. Bueno, esto entonces, ¿qué quiere decir gráficamente? Que yo puedo pararme en cualquier lugar del eje de las X, tirar una línea vertical para arriba, eso va a cortar en la gráfica en un punto, y fijarme cuánto vale la altura del lugar donde cortó, y eso va a ser f del punto, ¿sí? Bueno, también podemos hacer el procedimiento inverso, ¿por qué no? ¿Qué quiere decir partir de algo, ver dónde corta la curva y bajar? Es a partir de la y, ver qué x obtuvimos. Entonces, bueno, vamos a hacer esto acá para algunos valores de y. Por ejemplo, vamos a hacer menos porque ya agarramos bastante práctica con lo que es
la manipulación de cosas algebraicas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo quiero resolver esto, ¿no? Yo lo que sé es la y, entonces f de x quiero resolver para una y fija. Vamos a ponerle 3, por decir algo. 3, entonces tengo que x al cuadrado más 1 es igual a 3, x al cuadrado es igual a 2, x es igual a la raíz de 2, ya vieron que hay un número que al cuadrado da 2, pero puede ser ese número o el opuesto. Ya vimos acá, más o menos lo vimos con el 1 y el menos 1, pero podemos ver fácilmente que números opuestos me van al mismo número. Entonces es más menos raíz de 2. ¿Esto qué quiere decir en la gráfica? Que si yo agarro y ahora salgo del 3, el 3 está más o menos por acá, quiero saber para qué puntos de acá yo voy a la gráfica y justo termino en el 3. Entonces voy a hacer el movimiento para atrás. Entonces acá voy a un punto, que este de acá es raíz de 2, y acá voy a parar a otro punto, que es menos raíz de 2. Si lo meten en la calculadora, raíz de 2 es más o menos 1,41, con lo cual este dibujo sigue estando bastante bien. Bueno, en particular, ¿qué le pasa a este punto que elegimos como i? El 3. Hay dos puntos que van a parar al 3. ¿Qué pasó acá? Veníamos con la costumbre de que si hacíamos de acá para arriba, cortaba en un punto, de acá para arriba siempre cortaba en un punto. Ahora, si lo hacemos en la dirección contraria, ya de entrada el primero que hicimos nos cortó en 2 puntos. ¿Sí? Bueno. ¿Puede haber puntos que vengan de uno solo? Sí, puede haber puntos que vengan de uno solo. Por ejemplo, ¿qué pasaba yo si ahora ponía el 1? X más 1 igual a 1, x cuadrado igual a 0 y x es igual a 0, que es lo único que puede ser que al cuadrado de 0. Entonces, exactamente lo que pasa es que al 1 solo llega 1, o sea, acá quedó raro porque si hago la raya horizontal, en la gráfica lo corta en este mismo punto que justo está acá. Con el 0 se complica todo. La parte gráfica. Pero bueno. Y también podríamos haber hecho una cosa que es decir, ¿qué pasa con si yo ahora hago f de x igual a menos 2? X cuadrado más 1 igual a menos 2, x cuadrado igual a menos 3, y no hay ningún número, o sea, que al cuadrado de menos 3. O sea, que x, no, pobre este, no hay ningún x. ¿Sí? Esto gráficamente, ¿cómo se ve? Que se ve, si yo agarro en el menos 2, que es donde empecé, voy a borrar esto un cacho para que se vea. En el menos 2, cuando hago en la línea horizontal, no me corta ningún punto de la gráfica. Entonces, ¿cómo resumimos ahora la información de la gráfica con palabras? En vez de decir, hay un punto que va a parar a tal lado y este viene de tal otro, hay una definición sencilla, que es la definición de imagen y de preimagen, que lo voy a hacer acá de este lado. Es así. Si f de x es igual a y, decimos que y es la imagen de x y que x es una preimagen de... Fíjense que acá usé a propósito la palabra es la imagen, porque si yo salgo de un x,
hay una sola imagen de X que va a ser este Y, ¿sí? Y después, preimagen, digo, es una preimagen, porque puede haber muchas, ¿sí? O puede no haber ninguna, y en cuyo caso no habría ningún X que sea una preimagen de X, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos hoy cuando hicimos todas estas cuentas de acá? Hicimos que la imagen de 1 es 2, que la imagen de 2 es 5, que la imagen de menos 1 es 2, que la imagen de 0 es 1, y hicimos que la preimagen, o sea, las preimágenes de 3 son raíz de 2 y menos raíz de 2, la preimagen de 1 es 0, y las preimágenes de menos 2 no existen. No hay ningún número que sea preimagen de menos 2. Bueno, una vez que tenemos definido el concepto de imagen y el concepto de preimagen, lo que podemos hacer es continuar con los conceptos que ya vieron en el teórico seguramente de inyectiva y sobreyectiva. Una función f es sobreyectiva si todo y tiene una preimagen y cuando digo una preimagen quiere decir que hay algún x tal que f de x es igual a y. O sea, puede haber más de uno, si quieren pongo acá al menos. ¿Sí? Entonces esto, ¿qué quiere decir a nivel de la gráfica que estábamos manejando? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dado cualquier punto y de acá, yo debería poder hacer una raya horizontal y cortarme con al menos un punto de la gráfica. ¿Sí? Entonces, esta función que tenemos acá, ya estamos en condiciones de fijarnos si es sobreyectiva o no. Bueno, acá está todo bien. Si yo agarro un punto de acá arriba, siempre va a cortar, es más, hasta va a cortar en dos lugares. Pero ¿qué pasa? Si ya agarré el menos 2 y vi que no tenía ninguna preimagen. Entonces, como para que sea sobreyectiva yo necesito que todos los y tengan una preimagen, ya encontré uno que no, hay muchos, pero ya encontré uno y eso me alcanza para decir que esta función no es sobreyectiva. Bien. Ahora vamos con el siguiente concepto, con el concepto de inyectiva. Entonces voy a escribir f es inyectiva si... Y acá, bueno, hay varias maneras de definir inyectiva. Habrán visto en el teórico, por ejemplo, que dos puntos distintos van a parar a puntos distintos. Por ejemplo, lo mismo que lo anterior, que es que si dos puntos haces la f y te da lo mismo, es que eran el mismo. Pero la manera de definir inyectiva que nos sirve más para manejarnos con el tema de la gráfica es la que voy a escribir ahora. F es inyectiva si todo y tiene a lo sumo o a lo más o como mucho una preimagen. ¿Sí? Que tenga a lo sumo una, ¿qué quiere decir? Que puede tener una o que puede no tener ninguna. Simplemente eso. ¿Sí? Entonces, esta función de acá, ¿es inyectiva? Y ya vimos de entrada que este tenía dos preimágenes. Hay un montón que tienen dos preimágenes. Hay puntos que tienen una preimagen sola. Hay puntos que no tienen ninguna preimagen. ¿Sí? Pero con que haya un punto solo que tiene dos preimágenes, ya esta condición es falsa. Así que esta función no es inyectiva. Bueno, definí dos conceptos y esta función no cumple ninguno de los dos. Entonces, vamos a ver gráficamente, vamos a ver gráficas de funciones que lo cumplen. ¿Sí? Algo que no dije antes. Vamos a trabajar todo con funciones
cuyo dominio es R y cuyo codominio es R también, en este video. Si los dominios o codominios son diferentes de R, lo único que tienen que hacer es, en vez de fijarse en todas las alturas posibles, fijarse en todas las alturas que correspondan del conjunto que es el codominio. ¿Sí? Simplemente eso. Digo porque x cuadrado está en el práctico y depende del dominio y codominio que le pongas, a veces da inyectiva y a veces da sobreyectiva y a veces no, y a veces da las dos. Pero de R en R no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Bueno, ¿qué pasa con esta gráfica? ¿Es sobreyectiva? Bueno, vamos a ir fijándonos en todas las alturas, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo así. Acá este tiene, acá este tiene, este tiene. No estoy fijándome solo en estos tres, si quieren, podríamos imaginarnos que tenemos como una especie de línea con la que vamos barriendo, ¿no? Y a medida que vamos barriendo, siempre encontramos puntos de la gráfica, ¿no? En este caso están todos de este lado, ¿sí? Acá encontramos algunos puntos que tienen tres preimágenes, está todo bien, porque con que haya al menos una, ya está, tres. También hay uno que tiene dos preimágenes, que está por acá. Y por acá también, esta rama de acá nos da todos puntos que tienen una preimagen. Conclusión, si esto me abarcó todas las alturas posibles, es sobreyectiva. Entonces esta es sobreyectiva. Bueno, ¿es inyectiva? Para ser inyectiva yo lo que necesitaba era que a todas las alturas hubiera un solo punto o ninguno, ¿sí? Acá tiene 1, 1, 1, 1, 1, pero acá este ya encontré que tiene tres preimágenes, todos estos tienen tres preimágenes, entonces no es inyectiva. Bueno, encontramos una que cumple por lo menos una de las dos condiciones. Bien, vamos con otra. ¿Qué pasa si yo tengo una función que viene siendo así? Hasta acá y de acá, en este punto vale esto y en este de acá para arriba vale esto. Este punto no está en la gráfica y este punto sí, porque tengo que elegir uno. Bien, ¿esta es sobreyectiva? Bueno, tengo que fijarme otra vez en las rectas, ¿no? Acá está todo bien, acá está todo bien, viene como cubriendo todos, pero si yo, por ejemplo, agarro uno de acá, ¿no? Este no tiene ninguna preimagen, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Esto sigue siendo una función, porque a cada punto vertical le corresponde uno horizontal. A estos les corresponde estos, al 0 le corresponde este y a estos todos los de acá. Que la gráfica parezca cortada no quiere decir que no corresponda a una función que está definida en todos los reales. Esto ya lo conocen de sobra, pero no está mal recalcarlo, porque sigue siendo que todo punto tiene una imagen. Lo que pasa es que hay puntos que tienen preimagen, los de acá arriba y los de acá abajo también, pero hay puntos que no, los que están acá en el medio no. ¿Sí? Entonces esta no es sobreyectiva. Ahora, ¿es inyectiva o no es inyectiva? Bueno, nos fijamos, vamos fijándonos en las mismas líneas que dibujamos. Todos estos puntos, todos los de acá para arriba, tienen una preimagen, así que está todo bien. Todos los puntos de acá, del medio, ¿sí? O sea que voy a dibujar más de estos. Todas las alturas del medio, estas, no tienen preimagen, pero no tener ninguna, está todo bien con que no tenga ninguna. El único problema sería que tuviera más de una. Entonces acá tenemos una, acá no tenemos ninguna y acá tenemos una otra vez, pero nunca tenemos más de una.
Entonces, esta función es inyectiva. Bueno, ya vimos una función que no era ninguna de las dos cosas, vimos una función que era solo sobreyectiva, vimos una función que era solo inyectiva. Estaría bueno que ustedes ahora prueben encontrar una función que sea sobreyectiva e inyectiva a la vez. Esto es, que sea biyectiva. Si existe la definición es que hay bastantes y ya deben haber visto varias. Si no, entre las funciones del ejercicio que les comenté van a encontrar. Pero bueno, ahora tenía ganas de contarles, ya que estamos y que ya vimos lo que era una función creciente, ya lo vieron en clase, estaba bueno hablar un poquito acá de lo que son funciones monótonas crecientes, monótonas decrecientes y sus versiones estrictas también. Entonces, bueno, ahí vamos. Vamos a decir que f es monótona creciente o simplemente creciente, ¿sí? Es lo mismo. F es creciente. Si cada vez que yo agarro un punto menor que el otro, su imagen es menor que la otra. Lo voy a escribir. Si para todo par de puntos A, B, tales que A menor que B, entonces f de A es menor o igual que f de B. ¿Sí? Acá pueden poner el igual también, porque si A es igual a B, f de A va a ser igual a f de B. Pero acá me gusta poner el menor para diferenciar este menor o igual de su versión estricta. La versión estricta, ¿qué es? F es estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Sí, pasa lo mismo, pero obtenemos un menor estricto. ¿Sí? Entonces, en una gráfica no nos podemos andar fijando en todos los pares de puntos que uno sea más chico que el otro. Pero lo que sí podemos ir haciendo es ir moviéndonos de izquierda a derecha, y eso lo que va a querer decir a nivel de las X es ir moviéndonos de lugares más chicos a lugares más grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy del chico al grande, o sea, si me muevo a la derecha, la imagen se agranda, o sea que subo. Toda función que vaya siempre subiendo va a ser creciente. Esta es creciente. Esta es creciente también. Lo que no es estrictamente creciente, pero es creciente. Esta, por ejemplo, parecida a nuestro último ejemplo, es creciente también. ¿Sí? Bueno, y decreciente es lo mismo. Decreciente quiere decir que si yo parto de uno más chico, voy a ir a uno más grande. O sea que las decrecientes lo que harían sería bajar. Esto dibújenlo ustedes, así ya ven cómo lo fueron aprendiendo. Entonces, voy a escribir un teorema que lo vamos a demostrar gráficamente. Lo que digo es, si f es estrictamente creciente, no. El teorema dice así: si f es estrictamente creciente, entonces f es inyectiva. Entonces vamos a dibujar una función estrictamente creciente. Una de estas de hoy. ¿Y por qué es inyectiva? Bueno, porque yo me paro en una altura de estas, ¿no? Inyectiva quería decir que le encuentro a lo sumo una preimagen. Si no tiene preimagen, no tiene preimagen y está.
nunca hubiera cortado esta. Por ejemplo, si yo agarro uno de acá, nunca lo va a cortar, ¿no? Supónganse que esta hacía así. Ahora, una vez que agarró un punto, no lo puede volver a agarrar, porque si es estrictamente creciente, siempre va a ir estrictamente subiendo. Cada vez que yo me mueva para la derecha, se va a haber movido para arriba, y si yo me muevo para la izquierda, se va a haber movido para abajo. Acabamos de probar gráficamente que estrictamente creciente implica inyectiva. ¿Será cierto que la implicancia inversa es verdad? O sea, ¿será verdad que toda función inyectiva es estrictamente creciente? No, porque mirá, puedo hacer esta función. Puedo hacer una función que venga creciendo, que acá haga esto y que después haga esto. Entonces fíjense lo que pasa. Si yo agarro puntos que estén acá en el medio o acá en el medio, no pasa nada, porque tienen 0 para imagen y 0 para imagen, está todo bien. Ahora, los de acá van a tener una preimagen sola, los de todo este tramo van a tener una preimagen sola, y los de todo este tramo también van a tener una preimagen sola. Esta función que acabo de dibujar es inyectiva, pero no es estrictamente creciente. Fíjense que este tramo baja. Entonces, si es estrictamente creciente, es inyectiva, pero si es inyectiva, no es necesariamente estrictamente creciente. ¿Sí? Entonces, lo último que les voy a decir es que piensen, en este ejemplo está bastante claro, qué cosas yo tuve que hacer para encontrar una función inyectiva que no fuera creciente, ¿no? Venía subiendo, pero acá bajó, pero después subió. Y una vez que se vea lo que yo tuve que hacer, si nos centramos después en conjuntos de funciones que no cumplan eso que yo hice, o sea, que cumplan otra definición, que la vamos a ver más adelante, capaz que con alguna condición más yo no puedo hacer este tipo de cosas y todas las funciones inyectivas que encuentre que cumplan esa condición van a ser estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Pero esto último ya es un divague de lo que va a venir después, así que si no lo entendieron, no importa. Bueno, no me acuerdo si pueden comentar el video acá abajo, pero cualquier consulta igual la pueden hacer en el foro de Eleva. Y bueno, nos estamos viendo por acá. Chao.